Hola, mi nombre es Diego Enrique Galindo Muñoz y hoy les voy a contar un poco de la vida y obra del escritor y poeta español Federico García Lorca. Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en el municipio granadino de Fuente de Vaqueros, hijo de Federico García Rodríguez y Vicenta Lorca Romero. Vicenta Lorca, su madre era maestra, y fue ella quien sembró en Lorca la pasión por la literatura. A los 11 años de edad se mudaron a la ciudad de Granada, al sur de España. De adolescente, García Lorca se interesó más por la música y dejó por un lado la literatura. Estudió piano con Antonio Segura y en la universidad lo llegaban a conocer más por un músico que por un escritor novel. Un escritor novel puede ser un escritor novato. García Lorca fue un poeta, prosista y dramaturgo español considerado el poeta más influyente del siglo XX, y como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español junto a dramaturgos del nivel de Valle Inclán y Buero Vallejo. En el año de 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar las carreras de Filosofía y Letras, además de Derecho. En su época universitaria, García Lorca se reunía con sus compañeros en la tertulia. La tertulia es una reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar o discutir sobre un tema en específico, ya sea en un foro o en algún café. En este caso, la tertulia donde asistía García Lorca era en el Café Alameda. Uno de sus maestros fue el escritor español Martín Domínguez Barrueta, quien llevaba a Lorca y a sus compañeros de viaje a destinos como Córdoba, Galicia y Burgos, en España también. Estos viajes resultaron ser muy influyentes para la carrera de García Lorca, ya que fueron una fuente de inspiración para poder escribir en 1918 su primer libro en prosa titulado Impresiones y Paisajes. La obra era una pequeña antología de sus mejores páginas en prosa sobre temas políticos y sobre sus intereses estéticos. En el año de 1919, García Lorca se muda con sus amigos a la residencia de estudiantes en Madrid. Lorca se pudo unir a ellos gracias a la ayuda del político español Fernando de los Ríos. Fernando fue una pieza clave en la decisión de García Lorca, ya que fue quien logró convencer a sus padres para poder ir a estudiar a la residencia de estudiantes, institución a la que acogió a personajes como Marie Curie y Albert Einstein. La obra poética de Lorca constituye una de las cimas de la poesía de la generación del 27 y de toda la literatura española. La poesía lorquiana es el reflejo del sentimiento trágico de la vida y está vinculado a distintos autores, tradiciones y corrientes literarias. En esta poesía conviven la tradición popular y la culta. Lorca utiliza frecuentemente símbolos en su poesía. Se refiere muy frecuentemente a la muerte, aunque depende del contexto, los matices varían bastante. Los símbolos centrales en los poemas de Lorca son la luna, el símbolo más frecuente utilizado por Lorca. Su significado más frecuente es el de la muerte, pero también se simboliza el erotismo, la fecundidad y la esterilidad o la belleza. El agua, que cuando corre es el símbolo de vitalidad, pero cuando está estancada representa la muerte. La sangre representa la vida y derramada es la muerte. También puede simbolizar lo fecundo y lo sexual. El caballo y su jinete está muy presente en toda su obra, portando siempre valores de muerte, aunque también representa la vida y el erotismo masculino. El toro, García Lorca era aficionado a los toros, según sus palabras. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo. Es el drama puro y en el cual el español derrama sus mejores lágrimas y su bilis. Es el único sitio donde va con la seguridad de ver la muerte rodeada de la más deslumbrandora belleza. Las hierbas, su valor es dominante, aunque no único, es el símbolo de la muerte. Los metales, aunque también su valor dominante es la muerte, los metales también aparecen bajo la forma de armas blancas que conllevan siempre a una tragedia. Su poesía llega a tener influencias en la metáfora de parte de Góngora. Las metáforas de Lorca llegan a ser muy arriesgadas, ya que la distancia entre el término real y lo imaginario es muy considerable. Federico García Lorca forma parte del exclusivo conjunto de escritores y poetas españoles nombrado como la generación del 27. Es llamado así porque en 1927 fue donde se dieron a conocer en el panorama cultural la mayoría, si no es que todos sus integrantes. Este selecto grupo es organizado por el poeta español José María Romero Martínez, para homenajear al dramaturgo Luis Góngora. El grupo fue creado en el tercer centenario de la muerte del poeta cordobés y como relevo de la generación del 98.
que es otro grupo de ensayistas, escritores y poetas españoles. También es relevo del novecentismo, que fue un movimiento artístico y literario en el cual se asocian las vanguardias artísticas. Aquí tenemos una foto de Luis Góngora. Además de la poesía y la literatura, el teatro era una de las pasiones de García Lorca, donde también se destacó y es considerado una de las cimas del teatro español en el siglo XX. El teatro de García Lorca es, junto con el de Valle Inclán, el de mayor importancia escrito en el castellano en el siglo XX. Es un teatro poético, por así decirlo. Y el teatro de García Lorca tiene varias influencias. En el lenguaje aprendido en Valle Inclán también es poético. Sobre Lorca también influye en el drama modernista. De aquí deriva el uso del verso, el teatro lopesco, evidente, por ejemplo, en el empleo organizado de la canción popular, el calderoniano en la desmesura trágica y en el sentido de la alegoría, y en la tradición de los títeres. Sus obras más importantes fueron Yerma, estrenada en 1964, toma como protagonista a una mujer que le da el título. Esta mujer vive junto a su esposo en un pequeño pueblo y ella no es feliz. La muchacha se encuentra sufriendo enormemente porque su marido tiene como única aspiración el trabajar en el campo y porque además su marido es estéril. Esta última circunstancia es especialmente la que hace que Yerma esté frustrada, pues son enormes sus deseos de ser madre. A tal punto llegará su desesperación que acabará asesinando a su marido. La casa de Bernarda de Alba, como ya la conocemos, la historia es una obra estrenada en el año de 1936 y se trata sobre una mujer que queda viuda por segunda vez a sus 60 años. Esta situación hace que la mujer tome la decisión de estar de luto por 8 años y que nadie ajeno a la casa pueda entrar. Todo esto desemboca en un entorno conflictivo que saca a relucir conflictos del pasado. Bodas de sangre. Es una obra estrenada en el año de 1963 que abarca temas como el amor, la vida y la muerte. La trama que nos cuenta es la de unas familias que viven y vivirán una existencia llena de tragedias y todo ello teniendo como núcleo a dos jóvenes que van a casarse. Sin embargo, la novia sigue siendo algo muy especial por el que fuera su pretendiente anterior. Todo esto desembocará en ruptura de las normas morales de la época, deseos de venganza e incluso la muerte. Muerte de García Lorca. García Lorca, antes de morir, los gobiernos de Colombia y México le previeron que él pudiera sufrir un atentado debido a su puesto como funcionario de la República. Todo esto por la situación política que se vivía en ese entonces en España. Los gobiernos de estos países le ofrecieron el exilio, pero Lorca lo rechazó y aún sabiendo de la posible guerra civil, se dirigió a España para ver a su familia. García Lorca llegó a España 3 días antes de que la guerra civil explotara. A su llegada fue cuestionado por posición política, pero Lorca realmente nunca se afilió a ningún grupo político y jamás discriminó o se distanció de ninguno de sus amigos por ninguna cuestión política. Lorca buscó refugio en casa de su amigo y poeta español Luis Rosales, donde fueron arrestados en el agosto de 1936 por la Guardia Civil. Fueron trasladados al gobierno civil y posteriormente fueron llevados al pueblo de Biznar, donde pasó su última noche en una cárcel improvisada junto a otros detenidos. Lorca y Rosales fueron fusilados el 18 de agosto de 1966 y hasta la fecha se conoce el paradero de sus restos del poeta, ya que fueron enterrados junto con el cadáver de un maestro nacional, Dioscoro Galindo, y los de los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, ejecutados con él. Juan Luis Tres Castro presumiría después de haber participado personalmente en los asesinatos, recalcando la homosexualidad de García Lorca. Por aquí podemos ver una estatua en la ciudad de Madrid de García Lorca. Muchas gracias por su atención y en verdad espero que les haya sido interesante la vida y obra del poeta español Federico García Lorca.